Hola a todos y muy bienvenidos a un nuevo episodio de Conversando en Libertad por Palabra Pública. Después de un tiempo, volvemos hoy con una tremenda invitada. Pero antes de hacer esta presentación con mucho entusiasmo y cariño, me gustaría invitarlos a suscribirse a nuestro canal y a nuestras redes sociales, darle like a este video y activar la campanita para que así estén al tanto de nuestras publicaciones y programas que se vienen y todas estas sorpresitas. Bueno, sin más, hoy tengo el honor de introducir a una mujer que admiro mucho. Ella es española, doctora en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, como también profesora de Historia e Instituciones Económicas de la Universidad CEU de San Pablo. Autora de numerosos ensayos y libros, tanto en filosofía política, economía y, por qué no, sentido común, un concepto bastante poco presente hoy en día. Bueno, algunos de sus títulos son Las tribus liberales, escrito en 2014, Afrodita desenmascarada, del 2016, y coautora de Hacienda Somos Todos Cariño, uno de sus últimos libros. Cabe destacar que solo hace un par de semanas se realizó la publicación de su último libro, el cual, con un título muy sugerente, sería de gran ayuda para reflexionar a muchos de mis compatriotas en Chile y me imagino también en España y Canadá. Este nuevo libro se titula Votasteis gestos, tenéis gestos. Doctora María Blanco, bienvenida. Es un honor tenerla con nosotros hoy. Muchísimas gracias. El honor y el placer es siempre mío. Muchas gracias a usted. Bueno, el día de hoy estaremos reflexionando un poco sobre un tema un tanto complejo. Hemos visto hoy cómo las políticas de identidad, la pasión, las convicciones viscerales y la irracionalidad se han apoderado de un amplio espectro de la opinión pública con distintos movimientos, algunos nuevos y bueno, otros no tanto. Hoy nos acompaña la profesora Blanco para ayudarnos a entender un poco más sobre el feminismo. Pero abramos el programa con una pregunta muy simple, cuya respuesta quizás no lo sea tanto. En este sentido, de manera introductoria, ¿qué es el feminismo? Así de simple. Bueno, pues el feminismo en principio es un movimiento social, un movimiento cívico de la sociedad civil que se empieza a organizar para demandar determinadas cuestiones relacionadas con el rol que desempeña la mujer en la sociedad y que exige igualdad ante la ley. Eso sería en principio el feminismo. Tiene razón de ser, tiene su razón de ser en que efectivamente pues había determinadas cuestiones que por provenir de instituciones generadas en una estructura social en la que pues no había esta igualdad ante la ley, pues se generan determinados comportamientos viciados, si quieres, de forma que incluso en aquellos países donde hay igualdad ante la ley, pues sí se produce todavía un desajuste. Entonces, actualmente, el feminismo no solamente reclama la igualdad ante la ley, que sí, porque hay países donde todavía existe esta desigualdad, Uh -huh. sino también este es mi punto de vista muy particular y personal. Desde mi punto de vista, también pretende poner de manifiesto que hay determinadas actitudes pues que a lo mejor están desajustadas respecto a la sociedad en la que vivimos, teniendo en cuenta que la sociedad en la que vivimos es heterogénea, que la minoría más importante es el individuo, que hay diferentes tipos de familias, diferentes personas con diferentes necesidades, valores, etcétera, y que todos cabemos, pero simplemente el feminismo, mi feminismo particular, trata de simplemente señalar eh, actitudes que pueden estar desajustadas y que pueden llevar a rozamientos sin intentar, por supuesto, uno, ni imponer nada a nadie y segundo, muchísimo menos todavía, reclamar la acción del Estado para que, Uh como -huh. si fuera un relojero maravilloso y todopoderoso y omnisciente, se decida a ajustar estos rozamientos que pueda haber. Uh -huh. Me gustó mucho esa introducción simple de carácter, bueno, obviamente desde su opinión liberal.
y vamos a estar conversando más a lo largo del programa. Pero cabe destacar esa diferencia que hizo usted sobre estas luchas de la igualdad ante la ley, que es lo que buscamos claramente los liberales, y destacar esa diferencia entre Occidente y, por ejemplo, Medio Oriente. Son esas luchas o esas consignas de la igualdad ante la ley que, gracias a estos distintos movimientos y evoluciones sociales, se han logrado en Occidente, Europa y, bueno, América Latina, Norteamérica, y lamentablemente en Medio Oriente, por distintos impactos culturales y, digamos, de evolucionismo cultural, dicho sea de paso, aún no se han podido lograr. Pero bueno, ese es otro tema un poco más complejo que no vamos a estar tocando hoy, claramente. Pero Tocaremos otro día voy a volver para hablar de ese tema porque es muy interesante. obviamente, muchas gracias. Pero bueno, al leer literatura feminista podemos ver que el feminismo como movimiento en su historia nunca fue o intentó conseguir los privilegios que de alguna manera hoy se demandan como derechos por medio de la intervención estatal, que fue usted lo que está, digamos, o que fuiste tú lo que estuviste diciendo hace un par de segundos. Por esto me gustaría que comentáramos un poco sobre la historia del feminismo en una especie de línea de tiempo, ¿sí? Uno de tus capítulos se titula El feminismo genuino es libertario. Me gustaría detenerme, bueno, ahí un segundo y hacer una pequeña introducción. Bueno, el término libertario o liberal proviene de la tradición política inglesa, bueno, la cual queda plasmada en el segundo tratado de gobierno civil de John Locke. Entonces, para los que nos están escuchando, el liberalismo es una filosofía política que busca la libertad y la igualdad moral entre los seres humanos, limitando al máximo el poder del Estado, para así que las personas que componen una sociedad puedan hacer de su vida lo que estimen conveniente. Esto era, extrapolándolo desde el punto de vista de una monarquía absolutista, hoy en día lo que vendría siendo la expansión del Estado. Entonces, responsabilidad individual. De ahí viene el correcto uso del concepto individualismo. Es algo moral, como la definición que nos daría nuestro querido prócer argentino don Alberto Venegas Lynch, hijo con la definición moral del liberalismo, siendo esta el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, adhiriéndose al principio de no agresión. O sea, en simples palabras, esto significa yo vivo y dejo vivir. En este sentido, ¿cómo fue que el movimiento feminista libertario comenzó? Porque hasta donde tengo entendido, también no se llamó feminismo, sino que fue un movimiento que se levantó con el concepto de sufragismo, movimiento de primera ola, justamente lo que comentabas por la captura de los derechos políticos de las mujeres. ¿Cómo comenzó? ¿Cómo fue? En realidad, en el siglo XIX, por ejemplo, si tomamos como referencia a John Stuart Mill y Harriet Taylor, su esposa, Ujú. no se hablaba de feminismo, pero se hablaba de la cuestión de la mujer. Ajá. Era una cuestión, es decir, de repente las mujeres empiezan a determinarse, empiezan a ser conscientes de que hay ciertas limitaciones a la hora de integrarse en la comunidad académica, estudiar, ejercer el derecho a voto o no ejercerlo, pero tener esa ventana de oportunidad en la participación política que no existía y que querían que existiera. No es verdad que hasta entonces ninguna mujer fuera importante ni estudiara en absoluto, Ujú. pero es verdad que eran excepciones, excepciones en las que las mujeres estaban acompañadas de hombres. No, eso no hay que olvidarlo porque eso quiere decir que el machismo y el feminismo, o el machismo y la cuestión de la mujer, estaban integrados o eran movimientos o comportamientos que no se restringían a los hombres o a las mujeres, sino que siempre han sido grupos mixtos, Ujú. de hombres y mujeres que pretendían una cosa o que pretendían otra cosa, ¿no? Eso es importante por lo que viene luego en el siglo XX y XXI, Ujú. especialmente ahora. Entonces, la cuestión de la mujer consistía en la incorporación especialmente al mercado de trabajo, justo con la explosión, si quieres, de la industrialización, primero en Inglaterra y luego en el resto de Europa, y el tema del voto y la incorporación a la vida política, ¿no?
no voy a entretenerme mucho para no aburrir a nuestra audiencia, pero a lo largo del siglo XIX esa era lo que se disputaba, ¿no? El ensayo de John Stuart Mill sobre la sujeción de la mujer no es ensayo sobre el feminismo, esa palabra es muy moderna, ¿no? Que a lo mejor no es la más acertada, o sí, no lo sé, pero es la que se utiliza. Y yo no tengo ningún tipo de prejuicio respecto a las palabras. Yo estoy por las ideas y las banderas en el sentido de la bandera de la libertad, ¿no? De la libertad individual en el sentido que has mencionado tú antes. Si se llama feminismo, a mí no me va a robar nadie la bandera de la defensa de la libertad de la mujer, del hombre, del adulto mayor, de los niños, en general, la libertad individual. Y es por eso que no tengo ningún problema en llamarme a mí misma feminista, porque no quiero no voy a dejar que se monopolice ese término. Entonces, a lo largo de todo el siglo XIX, si vemos las reclamaciones que había, pues eran muy sensatas y en ningún momento, ni siquiera la mujer de John Stuart Mill, que era socialista declarada ella y participaba en movimientos socialistas, no estaba reclamando que se le diera una paguita a la mujer o que se le diera una subvención, sino que no se le pusieran piedras en el camino, que la mujer que quisiera intentarlo pudiera hacerlo, ¿no? Bueno, pues eso cabe perfectamente dentro de lo que cualquier libertario podría defender. Lo que sucede es que pasado el siglo XIX, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial y después de la crisis del 29, no solamente en el feminismo, sino en todos los ámbitos de la sociedad, el socialismo, el pensamiento socialista, la reclamación de que el Estado tiene que hacer algo, una Primera Guerra Mundial en la que la crisis económica golpeó muchísimo también a los ganadores, excepto Estados Unidos, que no fue escenario de guerra, pero recordemos qué pasó en Gran Bretaña, Francia, eran países ganadores y estaban padeciendo una crisis terrible. Y otro Devastación. día, Sí. si quieres, hablamos por qué, porque es muy, muy interesante también. Empezaron a emerger los movimientos socialistas que ya se habían fraguado a partir de, pues, sobre todo de Marx y de la difusión de la Internacional Socialista, etcétera, cuajaron, agarraron, echaron raíces, especialmente cuando en 1917 tiene lugar la Revolución Rusa y se percibe el pensamiento socialista como algo más que un pensamiento, como algo que puede encarnarse en un país, ¿no? Error, o sea, ese fue el grandísimo error. Pero el caso es que a partir de ahí el pensamiento socialista se Empieza a hizo mutar, claro. se quiso hacer dueño de la defensa de la libertad de la mujer, la igualdad ante la ley, la participación en política, entre otras cosas porque son socialistas pero no idiotas, entonces se dan cuenta de que la mujer es una fuerza muy potente, y de hecho la idea básicamente era que la mujer votara para que los votos se vertieran en el lado socialista. En España, por ejemplo, durante la época de la República, eran los partidos de izquierdas los que no querían que la mujer votara porque España era una sociedad de derechas y sabían que las mujeres iban a votar a la derecha, entonces era como, mejor que no voten, no sea que vayan a votar a la derecha. Es en el siglo XX, en este siglo XX, no solamente después de la Primera Guerra Mundial, crisis del 29, sino después de la Segunda Guerra Mundial, cuando efectivamente surge las nuevas olas del feminismo que ya reclaman abiertamente que el Estado intervenga para, entre comillas, compensar la desigualdad histórica que se supone que tiene que compensar. Es error también, otro error enorme. ¿Por qué? Bueno, pues de esos lodos, de esos barros tenemos estos lodos. Es decir, toda la cultura de la cancelación actual, la cultura woke, viene de ahí. Viene de esa idea de qué injusticia histórica, queremos compensación histórica. Eso es el feminismo de izquierda, el que empieza a prender la mecha. Luego también la adopción o el secuestro por parte de la izquierda de la lucha antirracista, ¿no? Entonces, es otro secuestro también, ¿no? Van secuestrando banderas, luego están la lucha por los niños, en fin, todo eso, ¿no?
Y yo creo que ha llegado el momento, dicen que estamos en las puertas de la cuarta ola. A mí me gustaría que la cuarta ola fuera una ola en la que tanto hombres como mujeres se abandonen esa crispación y se den cuenta de que el grandísimo error de todo esto, el mal de todo mal, es el acudir al gobierno, el acudir Ujú. a un agente económico y social que tiene intereses propios y que no va a ir a favor ni de las mujeres ni de los hombres, sino a favor de perpetuar su poder a través de la perpetuación de los partidos políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Y que van a hacer Ujú. cualquier cosa y van a vender cualquier idea o lo que haga falta, cualquier valor, por más sagrado que sea, con tal de conseguir perpetuarse en el poder. Sí, sí. Bueno, sin duda, mientras estabas haciendo esos comentarios, mi mente se empezó a desviar hacia otros lados, sobre todo, digamos, a lo que fue la escuela de Frankfurt, sobre todo ensayos muy importantes como el de Herbert Marcuse, en este sentido de la tolerancia represiva, que creo yo que es uno de los fundamentos donde empieza esta corriente políticamente correcta, en lo que realmente se buscaba reprimir y censurar en ese sentido a cualquier pensamiento, cualquier idea que no fuese de izquierda. Pero, sin embargo, esos han sido fundamentos intelectuales para esta, digamos, esta nueva izquierda o este neomarxismo, como lo conocemos hoy como marxismo cultural. Pero me quiero enfocar también en lo que estábamos conversando porque nos podemos ir a muchas ideas y hay mucho que conversar lamentablemente en este tema. Pero me gustaría ir digamos, destacar que es común hoy escuchar, digamos, a muchas compañeras de pañuelo morado que son excluyentes de los hombres en estos movimientos donde se han visto videos de golpizas, bueno, escupitajos y humillaciones y demás por parte de mujeres, incluso a niños simpatizantes de una fe a la idea contemporánea de la causa feminista. Lamentablemente esto pasó en México y creo también ha pasado en Argentina, no sé si en España, no lo he visto, pero también a lo largo de la historia, como íbamos comentando un poco del feminismo de los siglos anteriores y también del siglo XX, porque aquí tengo mucho que aprender. Ahí tenía un par de preguntas, pero ya lo hemos conversado un poco de que no fueron los hombres los cuales, como complemento, porque esa es la palabra que yo quería usar, impulsaron como pudieron o ayudaron también a impulsar la voz de distintas mujeres que buscaban la igualdad política, como recién lo estabas comentando, y moral de sus pares masculinos. Entonces, incluso de estos movimientos que se llamó la cuestión de la mujer, como lo comentabas, pero podemos remontarnos a estos principios, me refiero a los fundamentos morales, desde hace siglos. Yo me acuerdo que estaba leyendo un libro de historia sobre teología, capitalismo, digamos, y cristianismo, donde ya para la Edad Media existía un vuelco desde el pensamiento de la institución de la Iglesia en relación a la interpretación de los mandamientos. Bueno, esa también es otra historia, pero es inclusive cuando la Iglesia Católica abraza las ideas del capitalismo y el nacimiento, digamos, de los estados italianos de la Edad Media. Eh, pero entonces, ¿qué rol, como lo comentábamos anteriormente, cumplen los hombres, digamos, como compañeros de las mujeres en ese sentido, considerando a íconos desde el siglo XVI, como François Poulain de la Barré? Bueno, y acabamos de comentar a John Stuart Mill. Creo que eso ya quedó más o menos claro. Siempre ha sido un complemento y siempre estas ideas, digamos, de igualdad no siempre se dieron, fueron evolucionando y gracias a eso mismo, digamos, hoy podemos conocer la igualdad ante la ley y la democracia occidental como la hemos vivido. Somos bastante afortunados de haber nacido hoy, digamos, no haber nacido hace 200 años atrás, por muchos aspectos, tanto sociales como económicos. Si no, hoy lo más probable estaríamos muriendo de hambre y quizás no hubiésemos alcanzado los 20 años de vida. Pero hay autoras muy inspiradoras para ti. Siempre me he hecho una pregunta del por qué no son igual de conocidas como Judith Butler o Simone de Beauvoir, por ejemplo, personajes tan potentes como Mary Wollstonecraft y Judith Sargent Murray. ¿Podrías contarnos, bueno, un poco sobre ellas?
cuáles eran sus ideas fundamentales y por qué son tan potentes, porque lo que he leído de ellas y un poco de sus pasajes es que ellas no eran, digamos, mujeres frágiles, como se suele, digamos, representar la feminidad, no eran mujeres, digamos, eh, ¿cuál es la palabra? Eh, de alguna manera sin experiencia de vida, se me olvidó, se me fue el concepto en sí, pero eran mujeres muy fuertes. A ver, yo aquí, vamos a ver. Mira, al final, las mujeres que triunfaban o que tenían más repercusión eran mujeres que no se arrugaban. Ujú. Pero eso pasa también entre los hombres. A mí me cansa un poco el tema fíjate que eran mujeres fuertes y que a lo largo de la historia ha habido mujeres fuertes, también ha habido hombres débiles. Ujú. Te voy a explicar a qué me refiero. Em, Perdón, el, ingenua, esa es la palabra que buscaba, ingenua. ingenuas. Em, el feminismo y el machismo son dos movimientos que afectan a los hombres y a las mujeres de diferente manera. El reasignar los roles tanto de hombres como mujeres, los roles de las personas en la sociedad, desde arriba, tanto si es para que la mujer esté por debajo como para que la mujer esté por encima, es una salvajada en sí mismo. Ujú. Es verdad que a lo largo de los siglos, como tú dices, pues ha habido mujeres más fuertes. Cuando tú has hablado de la iglesia medieval, estaba pensando en Santa Teresa de Jesús, Ujú. monja, mujer, edad media, reformista, fundadora, y reformó toda una orden del Carmelo. No le pidió permiso a nadie, no tenía representante sindical, se le tiraron encima a todas las autoridades, ella siguió adelante. Entonces, si yo te digo que para ser fundadora o reformista de X, una institución, hay que ser valiente, obstinada, tener determinación y persistencia, sería lógico que tú me dijeras, no tiene nada que ver con ser hombre o con ser mujer. Y ese es exactamente el punto, que no tiene que ver con ser hombre o con ser mujer. ¿Por qué hay autoras que no son tan conocidas y por qué sus ideas son tan potentes y tan fantásticas? Porque tenían un pensamiento diferente, tenían un pensamiento que a lo mejor no encajaba tanto en aquel modelo de sociedad que estaba en permanente cambio como la nuestra, porque la sociedad las sociedades no cambian de escalón en escalón, las sociedades están en permanente cambio y siempre hay pensamientos disidentes de hombres y de mujeres que son los impulsores, ¿no? Como los disparaderos que permiten que suceda este cambio. En este cambio que sucede, en este caso, la incorporación total de la mujer al mercado laboral, la incorporación del pensamiento o de la mujer a la filosofía, a la política, a los movimientos sociales, etcétera, etcétera, o al puesto que ella decida o que se decida dentro de la familia, en este cambio, pues como siempre hay resistencias más fuertes, resistencias menos fuertes y luego la evolución demográfica, las nuevas generaciones, que son las que mejor aceptan los cambios, pues van comiendo, por decirlo Ujú. de alguna manera, las mentes más rancias y más anticuadas. Esto es así con el feminismo, es así con toda la evolución social, es así con el pensamiento capitalista, con el derecho, perdón, the rule of law, el imperio de la ley, ¿no? El Estado de Derecho, que se dice en Ujú. castellano, con todas las instituciones. Las instituciones son evolutivas y también lo son el rol que desempeñan las mujeres en la familia, en la sociedad, en el mundo laboral, en las diferentes iglesias, etcétera, o el rol que desempeñan los hombres, o el rol que desempeña el sexo, el crecimiento demográfico, etcétera, etcétera. Entonces, ya sé que no te estoy contestando particularmente a por qué Mary Wollstonecraft es tan importante o cuáles son sus ideas más relevantes, pero me he quedado me ha parecido una pregunta muy buena el partir hay algunas autoras más conocidas y hay otras autoras que son menos conocidas. Ujú. Y me parece relevante porque
también hay autores fantásticos poco conocidos. Si yo te digo que quién era Sergio Ricosa, pues tú probablemente no lo sepas, pues era Claro, un sí. pensador, economista italiano maravilloso. Yo que me dedico a la historia del pensamiento económico, yo recuerdo que cuando estudiaba el doctorado, nos quedábamos a comer todos los doctorandos y los doctores y los catedráticos y quienes estábamos estudiando el doctorado. Entonces, los que estábamos estudiando el doctorado compartíamos qué estábamos haciendo. Y a mí siempre me decían, pero ¿quién es ese Maupertuis? O el otro, y el otro. Siempre coges autores súper raros. No eran súper raros, eran autores muy importantes que no habían sido suficientemente rastreados. Las razones por las que unos autores son más rastreados que otros, yo creo que no tiene nada que ver con ser mujer o hombre. Ujú. Que tal vez las mujeres de aquella época, si se dirigían a otras mujeres que no sabían economía, que no se dedicaban a bolsa, que no eran dueñas de una empresa o que no estaban llevando una hacienda agrícola, pues tenían que hablar en un lenguaje más sencillo, pues en plan de cuentos o historias, y no porque las mujeres no fueran capaces de entender economía, filosofía, política o lo que fuera, sino porque en sus labores diarias hoy en día es muy diferente. Hoy en día te encuentras con que hay mujeres presidente de gobierno, porque hay mujeres rectoras de universidad, hay Ujú. mujeres que juegan en bolsa, hay mujeres directoras de grandes compañías, etcétera, a las que no les tienes que decir, no les tienes que explicar las cosas como muy desmenuzaditas, grandes filósofas que nos dan mil vueltas a todos, a ti y a mí juntos, y que al revés, ellas te tendrían que explicar su pensamiento como muy desmenuzadito porque igual no estamos a la altura. Entonces, a mí me parece que se ha dado la vuelta y se ha interpretado de manera errónea esto de hay mujeres olvidadas porque eran mujeres. No, hay mujeres olvidadas porque en aquella época hablaban para un público determinado y se expresaban de una manera determinada que a lo mejor era menos técnica, menos popular, Ujú. no pegaba dentro de la academia, etcétera. Pero me gustaría que, o sea, yo recomiendo a todo el mundo que lea a las autoras que has mencionado y muchas otras, pero creo que, con tu permiso y todo mi respeto, Adelante. la reflexión es esa, es decir, eh, porque hay mujeres que no se leen lo suficiente. En lugar de pensar es porque eran mujeres, ¿por qué no pensamos en su entorno? El pensamiento económico es importantísimo y supongo que en Ujú. historia del pensamiento político también. Es decir, pongamos al autor en su contexto. No juzguemos a Adam Smith como juzgamos a Karl Menger o como juzgamos a... No, Locke era Ujú. Locke en su contexto Así es. y a lo mejor pues Stephen Hicks es Stephen Hicks en su contexto particular, Pinker es Pinker en su contexto particular y no puedes hacer una mezcla y decir, oh, es que se lee poco a Locke, o es que Locke hablaba de la monarquía. Bueno, claro, ¿de qué va a hablar? Pero mira dónde estaba, ¿no? Ujú. Me recuerda un poco y agradezco muchísimo a las feministas excluyentes de izquierda radical que saquen el tema, por ejemplo, de Grecia, ¿no? Que están alarmadísimas porque no hay filósofas griegas. Pero claro, pero mira, ¿cuál era el rol de la mujer? ¿Cómo se percibía la mujer a sí misma también? ¿Eh? Porque esto no era que tú nacías y era tu padre el que te decía, no, no, era la propia sociedad y las mujeres también, pues se tenía una percepción de para qué estaba el hombre en la tierra, para qué estaba la mujer en la tierra. Y en ese entorno no cabía que hubiera mujeres filósofas y probablemente las había. A lo mejor en otras culturas las había y en la herencia, en la literatura grecorromana no las había. Entonces, me gustaría que tal vez dejáramos de asombrarnos de que haya muchas mujeres, pocas mujeres que hacen una cosa o que hacen otra, excepto si somos capaces de poner en contexto. Por ejemplo, las autoras del siglo XIX. Pues había autoras, las anarquistas, por ejemplo, del siglo Ujú. XIX, feministas anarquistas, eran totales, hacían unas cosas de Estados Unidos, o Sí. incluso las ensimonianas, que era un escándalo, porque predicaban el amor libre, el intercambio de parejas, o sea, predicaban unas cosas que hoy sería un escandalazo, ¿no? ¿Por qué no se las leía más? Pues porque si hoy es un escándalo, imagínate, en el Ujú. siglo XIX. Sí, desde luego yo estoy de acuerdo con eso, pero como va la corriente, no simplemente de las autoras feministas, sino también de la historia del pensamiento económico, de la historia, digamos, del pensamiento político, y el poder político es la resistencia al cambio que sea, digamos,
en la sociedad. Creo yo que tiene mucho que ver con las evoluciones sociales y también digamos, esa adherencia o esa digamos, sujetarse al poder de las personas que están arriba. En ese sentido nunca se quiere perder, pero esas son las naturalezas de los nuevos órdenes sociales y, digamos, como diríamos en la escuela austríaca, el orden espontáneo. Sí, y Eh, eso es una batalla, esa es una trinchera importante. O sea, la Así es, trinchera importante es contra el Estado, no contra el hombre ni contra la mujer, sino contra el Estado. estoy totalmente de acuerdo con eso. Eh, Dijiste muchas cosas, vamos a ir desmenuzando un poco más adelante, porque también tenemos un tema de, digamos, economía y pensamiento de la historia económica, muy corto al final. Pero según entiendo, también existen tres olas, que fue lo que mencionaste, anteriores, digamos, del feminismo, siendo estas el feminismo soviético, que a veces confundidos con el feminismo socialista, que fue el que hablaste antes, el feminismo radical y, bueno, la última, hoy conocida como feminismo de género o la teoría de género. Mm. Bueno, para mí personalmente fue descorazonante leer cuando, por ejemplo, dentro de la eliminación del individuo, los soviéticos veían a la mujer, y al igual que el hombre, pues, solamente como un aspecto de utilidad reproductiva para el imperio socialista. Sin embargo, siempre es duro leer ciertas cosas, ¿ah? Que uno se puede imaginar, pero al mismo tiempo existe esa ingenuidad de creer que las cosas no habrían sido así. Ahora, dentro de las corrientes, digamos, del feminismo del siglo XX, se levanta esta idea igualitarista, ¿no es cierto? Que ya habíamos comentado un poco, que comienza a dejar de lado sus inicios libertarios y, bueno, tiende al colectivismo junto con la lucha de clase. La dialéctica material, solamente que en vez de ser, digamos, en esta oportunidad la burguesía versus el proletariado, como se conocía clásicamente, tiende a ser la mujer contra el hombre en pos de la igualdad laboral e incluso en algunas luchas llegando a ideas y conductas misándricas. Siendo, y por favor, o sea, es que estoy en lo correcto, o sea, perdón, equivocado, no me malinterpretes, siendo una de las autoras más conocidas clásicamente como Simone de Beauvoir, ¿cómo podemos interpretar, digamos, estas corrientes revolucionarias que terminaron en su evolución del pensamiento no buscando, digamos, esa lucha de emancipación económica y material por medio de la autorrealización, sino que terminaron decantando en un pensamiento de lucha de sexos que podría ser resonante, digamos, a el más puro estilo del marxismo, leninismo, stalinismo. Vamos por partes. En primer lugar, fíjate que el feminismo este soviético o esta idea soviética de que las mujeres tienen un destino reproductivo es algo que compartió en su momento la Iglesia Católica y que incluso sectores muy radicales de la Iglesia Católica hoy en día consideran que la función de la mujer en la tierra es reproducirse. No estoy hablando de toda la Iglesia Católica, pero sí hay un Mm. sector que yo conozco muy radical que sí que lo piensa. Y probablemente hay otras religiones que también, ¿no? Esto es como una herencia ancestral, la idea de que es que lo cierto es que las mujeres somos las que tenemos los hijos. O sea, eso tiene un sentido biológico clarísimo. O sea, tenemos una función reproductiva clara. El hombre tiene su papel, la mujer el suyo, ¿no? Eso no quiere decir que no pueda haber familias diversas y que no pueda haber personas que renuncien a tener hijos porque así lo han decidido, porque deciden sobre su cuerpo y entonces, puede haber parejas que no quieren tener hijos, mujeres que, en fin, hay toda una variedad. Que luego podríamos, en otro día también, que ya vamos por el cuarto día que estamos prorrogando, podríamos hablar de si es más moral o menos moral. Yo solamente digo que hay un amplio rango, ¿no? Pero que lo cierto es que biológicamente, pues es que somos nosotras las que parimos. Entonces, Ajá. tiene un sentido primitivo basado en la biología el hecho de que pues, determinadas secciones o facciones tanto del Imperio Soviético como de determinadas religiones piensen en la mujer solo desde el punto de vista reproductivo, especialmente en épocas donde el tamaño de la población aseguraba riqueza para la comunidad, etc. ¿no? La misma, voy a utilizar una palabra horrible, muy progre, la misma cosificación de la mujer existía respecto al hombre. Y al hombre se le analizaba y si eras bueno para ser astronauta, tenías que ser astronauta. Ujú. En los años 70, la primera mujer astronauta, Valentina Tereskova,
soviética, claro. De niña vieron qué tal, venga, y ahí está, le dieron todo tipo de medallas, méritos y no sé cuántos, como se veía, por ejemplo, en las gimnastas soviéticas que te cogían desde chiquitita, te hormonaban, te hacían barbaridades para que fueras la mejor y para que la Unión Ujú. Soviética fuera gloriosa, incluso también el deporte, ¿no? Pero eso es un punto. Llega el siglo XXI y digamos que Occidente pues evoluciona y llegamos a este punto en el que me encanta que saques el tema de esta comparación marxista o esta base marxista, porque el marxismo también evoluciona. Evoluciona de manera que lo que antes era lucha de clases, que ahora ya no puede Mm. ser, porque resulta que la industrialización y el capitalismo han hecho que aparezca una masiva clase media y que los países del tercer mundo o los países menos desarrollados justo son aquellos donde no existe esta clase media, pero ya hay una clase media que digamos que rellena esa brecha entre que suponía la Así lucha de es. clases entre el proletario y el capitalista explotador terrible. Ahora resulta que hay pequeños empresarios, que todos queremos ser ricos, porque todos queremos mejorar nuestra condición, y la palabra rico pues depende comparado Del con punto de quién. vista, claro, relativo. Claro, entonces ahora, ¿qué es lo que sucede? Y la Clau, por ejemplo, lo dice muy claro. O sea, es necesaria la confrontación. La esencia de la sociedad marxista es la Ujú. confrontación. Y entonces ahí tienes pues los animalistas, no animalistas, ecologistas, industrialistas, hombres, mujeres, que es un error, Así es. porque efectivamente hombres y mujeres salimos adelante juntos de las diferentes crisis, catástrofes, no catástrofes y de nuestras propias historias, de la transición de las monarquías absolutistas a las democracias con constitución, etcétera, ¿no? Entonces, constitucionales, etcétera. Ujú. Entonces, conviene mucho al pensamiento marxista y sobre ese pensamiento marxista, al núcleo de poder marxista que domina ahora mismo pues las democracias occidentales, por desgracia, no todas. La mía sí, la de España claramente tenemos un partido socialista que se dice socialdemócrata que está gobernando con un partido comunista, comunista Ujú. marxista, leninista, por supuesto. ¿No? No voy a hablar de Argentina, no voy a hablar de Cuba, de Venezuela, de Chile, de México, todo lo que está pasando. Pues en Europa, no solamente España, el pensamiento marxista ha dejado de llamarse comunista, leninista y ponerse esas etiquetas que ya Sí. suenan como a rancio y se ha infiltrado esa confrontación de la que tú también hablabas y que está en la base de la Clau y otros, se ha Ujú. infiltrado en el pensamiento en general de la población, que necesariamente, sobre todo en los políticos, porque a los políticos les conviene mucho el Sí. enfrentarnos para que les votemos. O sea, si hay dos facciones que se pelean y tú te presentas como el que sabe llevar esa confrontación a término y el que sabe gestionar las confrontaciones, te van a votar todo el tiempo. Ujú. Entonces, yo creo que es muy importante darse cuenta de que más allá de lo que he dicho al principio, que efectivamente hay comportamientos actualmente en la sociedad que tienen ese tinte de asumir que la mujer es inferior, etcétera, o de poner piedras en el camino de determinadas mujeres X en diferentes sociedades, diferentes países, asumiendo que las mujeres tenemos diferentes problemas las unas de las otras, Ujú. queremos diferentes soluciones, tenemos diferentes fines y diferentes medios, asumiendo todo eso, esta confrontación le merece mucho la pena a los políticos y a las políticas que Así es. viven de eso, que son estómagos agradecidos y esas luchas de poder les convienen a muchos de ellos. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, para los que nos están eh, escuchando, mirando en este momento, explicarles un poco lo que decía María de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, que eran, bueno, dos Eso es. pensadores argentinos, en el cual Ernesto Laclau era, digamos, el padre, se podría llamar, del neomarxismo latinoamericano y el fundador del socialismo del siglo XXI, el cual no estoy de acuerdo porque podríamos decir que Ernesto Laclau le robó todas las ideas a la escuela de Frankfurt, podríamos decirlo de alguna manera. Entonces, lo que busca Laclau es básicamente reestructurar todo el pensamiento de izquierda o el pensamiento marxista,
después de la caída del muro de Berlín para decirle a los partidos políticos de que el poder ya no va más desde un espectro económico. ¿Por qué? Porque el capitalismo ya había triunfado. Triunfado. Entonces, este tipo les dice, lo que tenemos que hacer es ahora zambullirnos en la cultura, por ende nosotros tenemos que romper la estructura social, confrontar a la gente, generar caos y desde ahí poder capitalizar con el poder político, como diría nuestro querido compañero Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin, utilizando los tontos útiles. Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con usted en ese sentido, habiendo sido dicho eso, en Chile también puedo decir, en Canadá sobre todo también, más allá del marxismo cultural, el progresismo y el globalismo, que es otro problema, pero en Chile nosotros tenemos un problema de cultura socialista o marxismo cultural muy fuerte, con un trabajo orgánico hecho hace muchas generaciones. Y lamentablemente hoy tenemos un candidato presidencial, Gabriel Boric, que está perdiendo popularidad, pero en su momento fue muy fuerte, respaldado por uno de los partidos que claman ser defensores de la democracia, que es el Partido Comunista Chileno, pero gracias al último, digamos, ensayo de Mauricio Rojas, que entrega mucha data y muchas referencias justamente desde la Internacional Comunista y desde la injerencia comunista en Chile. Se los recomiendo a todos, que se llama El Libro Negro del Comunismo Chileno. Podemos saber que ha sido uno de los partidos a lo largo del siglo XX con alta data insurreccional y, digamos, estar detrás de movimientos violentos en Chile. Pero bueno, me imagino que en como todos lados, ¿no? Sí, esa era En la Chile yo creo filosofía. que en Chile yo creo que está siendo más fuerte. Todo lo que estás diciendo de la CLO y tal está aquí. En Votasteis Gestos tenéis gestos Ajá. porque o sea, no es por hacerme publicidad, A pero ver si es lo puede simplemente mostrar de porque nuevo para recomendárselos a todos. Ahí está, tremendo. a pesar de que la portada aparece el presidente del gobierno español, el Parlamento español, etcétera, y determinados símbolos que a lo mejor solo se entienden en España, es un libro que por desgracia se puede aplicar a muchos. Y uno de los puntos en los que me detengo especialmente es justo en el que has mencionado, como la Chloe y tal y su pandilla que beben de las fuentes de Frankfurt, de la escuela de Frankfurt, Ujú. efectivamente son en el peor sentido, dignos herederos de la Escuela de Frankfurt y que ante el triunfo del capitalismo se ocupan de presentar este nuevo marxismo o esta nueva filosofía marxista que sirve Mm. para todo, que vende mucho, que toca los sentimientos y que se ha teñido también el movimiento feminista y esa es la gran vergüenza, ¿no? O sea, la gran Sí, vergüenza es que esa bandera bueno, pues no pongan, o sea, no me empujes, pero no me pongas piedras en el camino. O sea, déjame, let it flow, ¿no? Laissez faire, ujú. como dicen y dejar que mujeres, hombres, etcétera, fluyan por sí mismos y que cada uno se sitúe en el puesto que quiere situarse, eso queda pervertido por mor qué inteligentes, ¿no? Pero Sí, qué daño absolutamente. están haciendo, ¿no? Ay, Y efectivamente, todos los movimientos violentos, en la cultura de la cancelación, hay gente que no quiere oír hablar de batalla cultural, pues bien, o pues lucha cultural o confrontación cultural que están provocando desde la izquierda radical. Fíjate, hay una cosa que tiene que ver con el feminismo, para no separarme mucho del tema, que parece como que me estoy yendo, pero no, porque es la base del feminismo actual. ajá. Este pensamiento confrontativo está en sus propias filas. Entonces, ahora mismo, dentro del pensamiento feminista, radical, de izquierda, excluyente, que todos conocemos, están peleados entre ellos. ¿Por qué? Pues porque se defiende a los LGTBI Ujú. o solo a las mujeres. Exacto. Entonces, están peleados entre ellos, las mujeres transgénero son mujeres, hay que defenderlas igual, menos la mujer es la que nace mujer y se siente mujer, la mujer es a la que hay que defender, le gusten las mujeres o le gusten los hombres, o las mujeres trans también. ¿Y qué pasa con las mujeres nacidas mujeres que se sienten hombres? Entonces, ellas solas se han liado con Ujú. tanta variabilidad en lugar de decir, defendamos a la persona, la Sí, libertad de la persona, o sea, y punto. Y no pidamos ayuda al Estado porque en el momento en que está el Estado por medio, se ha pervertido todo, ¿no? O sea, así yo es.
Sí, No tengo ningún problema ahí, ninguno. Es un tema que nadie te tiene que obligar a hacerte íntima amiga de alguien que tú no quieras, sea porque es muy conservador, sea porque es muy progresista, sea porque tú no te gusta eso o sea porque te gusta lo otro. Nadie te obliga, pero hay libertad comercial, hay libertad sí. de contratación y ahí en ese terreno podemos jugar, podemos interactuar unos y otros. Y al final en el mercado es el talento el que se supone que va a triunfar, ¿no? Porque la gente puede ser más o menos tradicional, pero idiota no, especialmente Así es. los empresarios. Y sin embargo, ellas han empezado a liarse y ya no saben a quién defender. Pero es por ese espíritu confrontativo de terminan por no saber exactamente cuál es la fractura, a quienes tenemos que aupar y defender. Ujú. No, estoy totalmente de acuerdo y cabe precisar, y para que los que nos están escuchando reflexionen en la casa, donde sea que estén, que a pesar de esto, de este buenismo o estas señales de virtud que demuestran los políticos, hay que entender que estos movimientos de filosofía política son centralizados totalmente. Entonces lo que buscan es hacerse del poder y al fin y al cabo simplemente, como lo dijimos antes, utilizar a la gente una vez que están arriba por medio del populismo, por medio de entregar beneficios y privilegios que justamente generan aún más divisiones sociales y más resentimiento entre la sociedad. Por ende, como dijiste, lo importante es vivir y dejar ser y no confrontar a la sociedad, porque como hemos visto en la historia y en la historia del pensamiento económico, el declive de todos, digamos, los imperios, las naciones y las sociedades es cuando se generan estas instituciones extractivas, como dirían los profesores Acemoglu y Robinson. Robinson. Bueno, nos hemos estirado bastante, hay varias cosas que me gustaría tocar, sin embargo yo creo que podríamos dejar la parte de capitalismo y pensamiento económico para otro programa, pero bueno, sin embargo me gustaría tocar algo muy importante, dos temas más, que bueno, para usted, para ti, ser una feminista, perdona, es la costumbre de Chile, para ti ser una feminista, pero libertaria, bueno, te ha valido bastantes críticas de compañeras Sí, feministas, de ¿no? todos. Entonces, por qué crees que De esto compañeras sea así? feministas, de compañeros libertarios y de todos lados. Entonces, pareciese que todo está bien si es que pensamos igual, inclusive para los libertarios, ¿o no? Entonces, ¿somos libertarios o somos sororas, somos hermanas? ¿Qué pasa con eso? A mí el tema de la sororidad y la no sororidad es que me queda muy lejos. O sea, yo creo que no he terminado de entenderlo. Yo creo en la bondad de las personas y creo en los valores de las personas. Entonces, tú quieres que tus hijos sean generosos, edúcalos en la generosidad. No vayas con una pancarta por la sororidad o no sororidad, porque yo tengo que ser más favorable a las mujeres que a los hombres siempre. ¿Por qué tengo que callar lo que hacen las mujeres mal y señalar lo que hacen los hombres mal? Porque somos muy esta sororidad, o sea, no lo termino de entender. Si te das cuenta, al final todo es cuestión de cambiar el privilegio. Dicen que luchan contra los privilegios, pero luchan Pero contra un tipo de privilegios. Quieren ser los privilegiados ellos, ¿no? a, Porque al final lo que quieren es el poder. a mí hay No se algo que me llamó diferencia. mucho la atención, ¿ah? Lo reflexioné, creo, no me acuerdo a quién estaba escuchando hace un par de días atrás, pero sobre todo con esto de la cultura de la cancelación, y dicen, bueno, los que quieren cancelar es porque están oprimidos, pero el punto a reflexionar es el siguiente, es si es que tú tienes el poder político y social para poder cancelar a alguien, entonces no creo que te están oprimido. Ahí hay un punto que yo quería enlazar con uno de los aspectos que me parecen más importantes y se le da muy Ujú. poca importancia porque digamos que estamos ya como en la cuarta generación de la evolución de este concepto y de su explotación con fines estrictamente políticos y partidistas. Y el concepto de víctima y la victimización. Es Ajá, decir, para allá iba bien, también, justamente. el tema de la cancelación o el tema de la sororidad lo que hace es lo siguiente. Primero tú tienes que aceptar que sean personas de otra raza, o sea, vamos a centrarnos en mujeres, porque ya que estamos hablando de feminismo, pero puedes Ajá. aplicarlo a cualquiera, o sea, gente de otra raza, progresistas, X, gente con Puede el pelo ser, azul, no me claro, importa, estos gente tatuada distintos. como yo, o sea, da igual. Ahora vamos a hablar de mujeres. Te dicen, las mujeres han sido víctimas. Sí, es verdad.
Las mujeres son víctimas de abusos sexuales. Algunas mujeres son víctimas de abusos sexuales. ¿Por los hombres? No, por algunos hombres. ¿Quiénes son las víctimas? Algunas mujeres. ¿Quiénes son los culpables? Algunos hombres. Entonces ya el colectivismo, el lenguaje colectivista de las mujeres y los hombres hace que todas las mujeres tengamos que mirar a los hombres, a todos los hombres, Como como unos un potenciales enemigo, depredadores, claro. potenciales depredadores y nosotras como potenciales víctimas. Vale, imaginemos ya como el colmo. Vamos a imaginar que somos potenciales víctimas. Cualquier persona, cualquier psicólogo que haya tratado con verdaderas víctimas, con mujeres violadas, por ejemplo, en España yo conozco psicólogos que han hecho un trabajo excelente con las víctimas y con los familiares de víctimas de ETA, de grupos terroristas, o que han sido víctimas de torturas o de X, de robos o de cualquier cosa. Es la regla de oro el no victimizar a la víctima, porque perpetras de nuevo el trauma, o sea, le perpetúas el trauma. A una niña violada, a una chica que ha sido abusada, tú estás permanentemente señalándola como la mujer violada, la mujer violada, la mujer violada, jamás va a superarlo. No lo va a superar nunca. Y eso se llama victimización. Y es un retrauma, o sea, estás reproduciendo el trauma, es un doble trauma. Ajá. Es por esa razón que, por ejemplo, durante mucho tiempo, pues cuando, y esto es así, cuando una mujer denuncia una violación, un abuso, etcétera, se le prepara para que pueda ir. Podíamos hablar de hombres y de robos y hombres violados y tal, pero me estoy centrando en esto adrede. Se le prepara para que pueda ir al juicio y no sentirse nuevamente cuestionada, nuevamente acusada, nuevamente tal, porque el tema de la culpabilidad y el ser víctima de un hecho atroz está muy unido y psicológicamente está muy estudiado. ¿Qué hacen los movimientos feministas de ultraizquierda? Revictimizan sin parar, no solamente a esas mujeres que han sido víctimas, sino a todas las mujeres. Con lo cual, en el momento en que tú, mujer, dices, yo no me siento víctima de los hombres, eres una traidora. Te hacen sentir una culpabilidad, una traición no solamente a tu propio género, sino a todas las mujeres que somos potencialmente abusadas por todos los hombres que son potencialmente delincuentes y depredadores, que te inculpan tanto que muchas mujeres de diferentes ámbitos políticos no se atreven, se arrugan, no se atreven a decir, no, no somos víctimas. Y mira, Somos mujeres, algunas de las cuales son víctimas y otras no. Deja que termine un segundo. Sí. Esto llévalo un poquito más para allá. Un poquito más para allá, una vez que tienen esa bolsa de mujeres que se sienten víctimas o victimizadas, mejor dicho, incluso si no son víctimas, se sienten victimizadas, o B, que se sienten acobardadas ante la posibilidad de ser señaladas públicamente, ¿qué es lo que se hace? Se abusa de ellas. ¿Cómo? Utilizándolas para tener poder político. Sí. Y esto de manera que, ¿quiénes son las feministas ahora mismo en Estados Unidos? Son mujeres que rechazan la cultura occidental, que muchas veces están utilizando el feminismo más radical para introducir otro tipo de culturas, que son completamente antifeministas, como sucede en, por ejemplo, en la cultura islámica radical. Bueno, pues te encuentras con la que lideraba la marcha contra Trump. Yo no soy pro-Trump, lo sabe todo el mundo, pero esto es un hecho, o sea, lo que estoy contando es un hecho, que llevaba la yihad y que es partidaria de llevar el velo y de además aplicar la sharia. Que yo decía, vamos a ver, es feminista, estadounidense y quiere aplicar la sharia, no ha leído. O sea, no sabe lo que es la sharia, no porque nada. ninguna feminista se le pasaría por la cabeza algo por el estilo, ¿no? Entonces, fíjate cómo le dan la vuelta totalmente, utilizan el feminismo, la victimización para decir, bueno, y ahora que os tengo ahí secuestradas, os voy a imponer, os voy a imponer mis ideas, mi ideología, etcétera, y la pena, si no estáis de acuerdo conmigo, es que os voy a señalar como traidoras, queréis ser violadas, estáis a favor de la depredación.
y todo tipo de salvajadas, ¿no? Y yo creo que el tema de la cancelación va por ahí. Aplícalo ahora a temas de racismo o de cualquier otra cosa. Sí, no, muchas gracias por eso, absolutamente. A mí personalmente me duele mucho, sobre todo el tema de las violaciones y las mujeres violadas, digamos, esas atrocidades. Eh, y estos movimientos, lo que más pena y rabia me dan en ese sentido es que el potenciar o el hacer sentir víctimas o potencial víctimas a personas que no han sufrido, digamos, de esos delitos, es reírse en la De cara de las que sí. manera totalmente, ¿cuál es la palabra que busco? Sádica, de las personas que realmente han sufrido, digamos, de esos delitos. Tanto mujeres o en Totalmente. el caso hombres también. Hombres también, sí, sí. Bueno, ya que hablabas digamos, de estas distintas políticas de identidad, me gustaría recomendarle a los que nos están escuchando antes de entrar al último espacio de revisar nuestro programa que tuvimos con mi querido Stephen Hicks sobre el posmodernismo y Mm, justamente las políticas de identidad y esta cultura digamos, la teoría de la justicia social, como se mm. llama. Pero bueno, para cerrar, pasemos a nuestro último bloque. Y es un tema que me llamó mucho la atención de la manera que lo pusiste. Esto es la discriminación, que es de lo que hemos estado conversando recién. Había leído mucho ya hace tiempo a otros autores sobre el tema de la discriminación, explicándola sin ningún tipo de juicio de valor. Siendo alguien que me ayudó mucho fue el doctor Jordan Peterson. Pero en este sentido, ¿cómo podrías explicar para los que nos están escuchando el significado de la discriminación y por qué discriminar no tiene nada de malo en sí mismo? El puro concepto Es, de discriminación. es un tema muy delicado porque inmediatamente te van a acusar de ser discriminatorio, ¿no? O sea, bueno, pues estás defendiendo la discriminación. Eh, por supuesto que la discriminación no es en sí misma mala. O sea, la discriminación es la capacidad, la libertad que tiene cada cual para decidir sobre su casa. Es decir, la propiedad privada es el derecho a discriminar quién entra y quién no entra en tu casa, quién usa y quién no usa tus recursos y de qué manera se usan tus recursos. Es decir, la propiedad privada misma es discriminar. La fidelidad en la pareja es discriminar. Y luego, si miramos la historia del ser humano, el hecho de haber discriminado entre los míos y los otros, los que me tratan bien, los que me tratan mal, vamos a ponernos muy modernos. Las relaciones sanas, las relaciones tóxicas, el poder elegir con quién te tomas un café, eso es Ujú. discriminar. ¿Qué tienes que ser? ¿Íntimo amigo de todo el mundo? O a lo mejor tienes que discriminar entre aquellas personas que te hacen bien y aquellas personas que Así realmente es. no te aportan, ¿no? O sea, si no tienes esa libertad, entonces la pregunta es, ¿quién te va a decir? O sea, discriminación va a haber. ¿Quién va a establecer el criterio? Y Ujú. ahí está, la respuesta gorda es los omniscientes que desde arriba planifican, en lugar de decir, bueno, una cosa es decir, una cosa es plantear cuáles son los criterios según los cuales tú tienes que discriminar o no. Y entonces lees, o sea, nadie te tiene que decir A, B o C. Para empezar, tú recibes una formación en tu casa, luego estás en una sociedad y tú, si eres inteligente, que no, en general, o sea, una inteligencia media, dice, bueno, a mí esto no me va, esto sí me va. Ujú. Me acerco aquí, me alejo allí. Mis valores son esos, mis fines son esos, mis medios son estos. Porque el Exactamente. medio es tan importante como el fin, si Ujú. tenemos un mínimo moral, ¿no? Entonces, Así bueno, es. este es mi fin, mi medio va a ser este o va a ser el otro, y discriminar es elegir. Discriminar es El camino. elegir. Eliges el camino, eliges la persona, eliges las personas, eliges tu modo de vida y estás discriminando entre todo el rango de modos de vida que hay, tú discriminas todos y eliges uno. Ujú. ¿Quién tiene que decirte qué discriminar y qué no? Bueno, pues tú, tu moral, tus valores. Entonces, para mí, por ejemplo, discriminar por razón de raza me parece una aberración. Ujú. Para discriminar por el sexo, por X. ¿Eh? Hay determinadas cosas que a mí no me parece que está bien, ni me parece que es acorde con los principios libertarios
discriminar en función de la raza, del color, de la nacionalidad, etcétera. Una ¿Por qué? discriminación Pues porque arbitraria. entonces si discriminas por razón de la raza, eres racista. Si discriminas por razón de tu procedencia o de tu país de origen, eres nacionalista. Y hay que decirlo. Entonces, habrá personas que serán racistas y otras personas que serán nacionalistas y otras personas que discriminen por la religión, ¿no? Yo discrimino por otras cuestiones. O sea, yo discrimino pues aquellos que me van a arrebatar por la fuerza lo que me pertenece y aquellos que no. Discriminamos entre instituciones extractivas e instituciones productivas, Así es. ¿no? Entonces, si tú tienes como valor la generosidad, pues yo voy a tratar de ir con gente generosa y no con gente egoísta. Voy a dar ejemplo, que esa es otra, voy a dar ejemplo, que es algo que nos falta mucho a determinados libertarios, es decir, predica con el ejemplo. Estás en contra del crony capitalism, pero estás sacando dinero de una empresa que está conchavada con el Estado. O al mismo Pues, tiempo, o al mismo tiempo lo que se ha hecho tan famoso esto del ingreso, el ingreso de emergencia por el tema de la pandemia. Es como, somos libertarios, ¿hasta qué punto estamos dispuestos, digamos, a servirnos también del sistema? ¿O hasta qué punto estamos también dispuestos a aceptar bonos o confabulaciones o utilizar, digamos, los recursos de otras personas para nuestros fines personales? Esa también es una es una, sí, manera de sí, pero reflexionar. el tema de la pandemia trae muchas reflexiones muy Así importantes, es. entre otras cosas porque genera una situación económica muy particular en la que no digo que valga la renta mínima, pero sí podemos decir, si hay una bolsa de dinero que procede de los impuestos y se va a utilizar en determinados fines, que vamos a intentar que la bolsa de impuestos sea lo mínima posible y que las responsabilidades del Estado sean las mínimas posibles, pero dado el sistema como está actualmente, tal vez es mucho mejor, en lugar de que lo dediquen al fin A, B, C y D, que apliquen una renta mínima teniendo en cuenta que son tus impuestos, o sea, que te No hay están una devolviendo transferencia tus directa. impuestos. Es decir, merecería la pena tal vez plantearse si rebajar impuestos o devolverte impuestos a toro pasado. ¿Sabes lo que quiero decir? De Sí, todas sí. formas, estos temas económicos, a mí me molesta mucho que muchos libertarios hablan en términos como muy genéricos, café para todos, todo vale, y dices, no, a ver, la economía en una sociedad hipercompleja también es un sistema hipercomplejo. Entonces, tienes que andar con mucho cuidado para ver causas, efectos, qué se puede hacer aquí y ahora, qué no se puede hacer aquí y ahora, y por dónde vamos. Si bajas los impuestos, tienes que bajar los gastos. Si no bajas los gastos, no puedes bajar los ingresos. Se llama presupuesto. Y es muy peligroso decir todo fuera y que desaparezca el Estado ya, Ajá. todo, inmediatamente. Bueno, pues habría muchas cosas que tal vez no se podrían gestionar. Entonces, cuidado con eso. Yo estoy de acuerdo con eso y quizás también dejarlo para una próxima conversación, sin duda esas reflexiones son muy interesantes. Pero bueno, para ir cerrando, ya que estamos, digamos, un poco pasados con lo que habíamos quedado, bueno, un tema de la opinión pública también derivado de la discriminación es la discriminación en el trabajo y la falta de representatividad política de las mujeres. Bueno, este es un tema muy picante, desde luego que sí, y en particular yo mismo crecí escuchándolo desde un punto de vista salarial. Y quizás hasta un par de años, bueno, yo podría haber seguido creyendo sobre las injusticias, como también la malevolencia de los hombres, ¿no es cierto?, que quieren pagar menos a las mujeres solamente por el hecho de ser mujeres. Y por el mismo trabajo, pero después al entender las ciencias económicas, uno comienza a darse cuenta que esto no tiene tanto sentido. Entonces, para empezar, si fuese cierto, digamos, de manera absoluta, y las mujeres cobrasen menos por el mismo trabajo, entonces no habrían más hombres o en consecuencia mucho menos hombres contratados por debajo de las mujeres debido a que el costo marginal de contratar a una mujer sería mucho menor que el de contratar a un hombre. Al fin y al cabo, lo que se busca es maximizar los beneficios en la empresa. Pero bueno, en este sentido, cayó en mis manos, no recuerdo cómo, un libro de Warren Farrell, no sé si lo ubicas, que se llama ¿No? ¿Por qué los hombres ganan más? Entonces, lo interesante es que Farrell escribió este libro para su hija, según recuerdo, para demostrarle bueno, que las diferencias salariales no se dan en su totalidad por una discriminación arbitraria, que era lo que estábamos conversando recién,
que digamos podría ocurrir, obviamente, pero sino que estas ocurren principalmente por las elecciones personales y por las profesiones, como también las carreras productivas que se suelen escoger. Bueno, las carreras como la ingeniería, las finanzas y otros suelen tener un retorno superior, digamos, al de las ciencias sociales, a la enfermería, bueno, y otras carreras. Y esto está documentado clínicamente de que la distribución de intereses de los hombres, nosotros solemos estar más interesados en las cosas, somos más pragmáticos versus que las mujeres suelen estar más interesadas, digamos, en la gente y en las emociones. Esto no es un juicio de valor, simplemente las cosas, digamos, como son. Claro está, siempre hay excepciones en una distribución normal, pero aquí estamos hablando del grueso de la, digamos, de la campana de Gauss. Entonces, se habla de manera dura, ¿no es cierto?, que el Estado tiene que intervenir, que el Estado tiene que asegurar cuotas e igualdad salarial. Entonces, cuando pensamos sobre esto superficialmente, suena bien, pero si vamos a la reflexión, yo personalmente lo encuentro un tanto humillante. A mí me gustaría saber tu opinión, pero por ejemplo, el generar, digamos, cuotas políticas para quien sea, por muchas buenas intenciones que éstas tengan, tienen un semblante de paternalismo y, bueno, al mismo tiempo cubrir de buenismo un mensaje matador, en mi opinión. Decirle en este caso a las mujeres, bueno, ustedes no son capaces de competir por ustedes mismas, por lo que necesitan, como si fuesen unas niñas, ventaja en una competencia, como si fuesen de alguna manera intelectual y competentemente inferiores. Yo lo veo como un insulto para las mujeres, en verdad, y que hace que vean, que hace que se vean como incapaces en estas competencias. ¿Qué opinas sobre esto, de la Pues discriminación y la competencia? es muy, muy interesante porque tú ya has mencionado el hecho de que si nos dedicamos a determinadas carreras, determinadas actividades que generan un menor valor añadido, obviamente nuestra productividad laboral va a ser más baja y nuestro salario también. Uh -huh. Pasa también con los hombres, es decir, en Uh España, -huh. por ejemplo, mira, ahora mismo que estamos en plena recuperación, supuestamente, el valor añadido de la recuperación, aunque el empleo aumenta, estamos mejor, hay menos desempleo, pero claro, se colocan, los trabajadores se colocan en actividades como la hostelería, turismo, somos de turismo, Uh y -huh. eso genera muy poco valor añadido, con lo cual la traducción de ese aumento en el empleo, la traducción en el Producto Interior Bruto no es lo suficientemente fuerte o no tanto como en Portugal o Irlanda o Alemania, etcétera, ¿no? Bueno, pues sucede lo mismo con las mujeres. Que entonces es cuando vienen los partidarios de la intervención del gobierno y dicen el gobierno tiene que hacer algo para que haya más mujeres en carreras STEM, ¿no? De ciencias, tecnología, etcétera. Bueno, pues como tú has dicho muy bien, las mujeres tenemos determinadas tendencias y esos son hechos. Uh -huh. Son hechos biológicos porque proceden de nuestra genética. Ahora bien, eso no implica que una mujer no pueda cambiar su comportamiento. O sea, que una mujer tenga esa tendencia, que todas las mujeres tengamos esa tendencia en general. Primero, las tendencias no son 1, 0, hay un rango. Es decir, tenemos esa tendencia unas en mayor proporción que otras, como la empatía. No todo el mundo es igualmente empático. No es eres empático Absolutamente. o no. Uh -huh. Eres más o menos empático. Bueno, pues tienes más o menos esa tendencia. Pero eso no significa que tú no puedas rendir igual o mejor que un hombre en una carrera de ciencias. Entonces, lo primero que ha pasado es que se ha interpretado que cuando desde la biología se ha dicho, desde la genética se ha dicho, la tendencia de las mujeres es esta, en general, con este rango de porcentajes, y de los hombres es esta, han dicho, ¿me quieres decir que las mujeres no podemos ir a la luna? ¿Me quieres decir que las mujeres no podemos ser programadoras de computadoras? ¿Me quieres decir? No, no, no es eso lo que se dice que es la tendencia. Así Y que es. tal vez cuando la mujer se incorpora a la universidad, es por eso que la mayoría se van a medicina, a ciencias sociales, dentro de economía se van más a recursos humanos que a finanzas, etcétera. Que hay que promocionar porque sería fantástico. Bueno, pues enseña a tus hijas, anima a tus hijas a ser ingenieros, anima a tus hijas a hacer un doctorado en bioquímica. Y te voy a contar lo que pasa. Lo que pasa es que cuando tú acabas la carrera de bioquímica, para ser una gran investigadora, te lo digo porque tengo una íntima amiga que está en Cambridge con una beca de AstraZeneca y te lo cuenta estupendamente bien. Ella tiene 28 años. Entonces, si no apruebas, si tú acabas la carrera con 5, 13, con 23,
Entonces tienes que hacer 1 o 2 másters, depende. Y luego Ujú. tienes que hacer tu tesis doctoral para dedicarte a investigación, ¿eh? Tienes que hacer tu tesis doctoral. Ahí te pones ya en los 30. Y paralelamente tienes que tener una pareja, casarte, si quieres tener una familia. Ujú. Entonces, casarte o no casarte me da lo mismo, ¿eh? O sea, vamos a quitar etiquetas para que nadie piense que es modelo conservador o no. Claro. Como si te quieres casar con tu novia, o sea, que me da igual qué tipo de... Pero si tú sientes la llamada de quiero formar una familia con mi pareja y tener hijos, entonces cuidado, porque ya entras en los 30, con la tesis recién terminada y con una demanda de horas de trabajo en laboratorio, con un sueldo muy bajo, etcétera, etcétera, tremendo durante X años. Y a lo mejor con 35 dices, pues yo ya casi, no sé si quiero tener hijos tan mayor. Ujú. Está todo como, ¿cómo decirlo? Está todo el schedule, está muy apretado, o sea, es una agenda muy apretada. Y es normal que las chicas piensen, pues mira, hago biología y me pongo de profesora en un cole, porque es fácil, porque te da un horario determinado, porque te permite compaginar con tener una familia. Oye, qué cosa tan extraña, pero resulta que las personas quieren tener familia. Entonces, por supuesto que, ¿y qué pasa con los hombres? Bueno, pues que los hombres, de momento, no tenéis hijos. Es decir, quienes parimos somos nosotras, nuestro cuerpo se ve afectado, nuestra psicología se ve afectada, ni peyorativo ni positivo, ni menos ni más, Simplemente se ve distinto. afectado. Ujú. Exactamente. Y es verdad que a lo mejor al cabo de X años, 2 años, un año, X meses, el papá se puede hacer cargo, o el progenitor 2, como dicen Ujú. ahora, se puede hacer cargo del bebé. Ya, pero ¿eso cómo encuadra con el presupuesto familiar? Y entonces aquí ya Exacto. estamos entrando en un terreno tan personal, que te preguntas, ¿qué hago yo hablando de un presupuesto familiar de una familia que no es la mía? ¿Qué Ujú. hace el Estado hablando de un presupuesto familiar de una familia que no es la suya? ¿Qué hace el Estado hablando de nada que tenga que ver con la vida privada de los ciudadanos? ¿Por qué Exactamente. tiene que el Estado influir? ¿No? Eso no es Cuando no así. tiene absolutamente ninguna mínima marginal idea de cuál es el cálculo económico de las personas. Ni Ninguna. las necesidades, ni Ni las los gustos. necesidades. Y además, yo te digo, haces una encuesta a chiquitas de 18 años o a hombres, a jóvenes de 18 años, y esas chicas de 18 años y esos chicos de 18 años, al cabo de 3 piensan cosas distintas, quieren cosas distintas, porque maduran. Afortunadamente, las personas vamos aprendiendo con los años y a lo mejor te das cuenta que querías dedicarte a la enseñanza, pero ya no. A lo mejor querías hacer una tesis, pero ya no. A lo mejor querías un trabajo aquí, pero dices, mira, ¿sabes qué? Vendo todo, me voy a Australia y quiero ser profesor de yoga. Mm. ¿Y qué? ¿Alguien tiene que decirte algo? O sea, ¿alguien tiene que decirle algo a alguien, a una mujer o a un hombre que decidan tener 8 hijos? ¿Ningún hijo? ¿Uno? Hay que ¿Dedicarse a dejar, ciencias, a letras? O sea, ¿por qué hay que estar dictando lo que las personas quieren? ¿Y qué tipo de feminismo es ese que le dicta a las mujeres lo que tienen que querer? ¿Cuándo? ¿Cómo? ujú, ¿Y de qué manera? ¿No? absolutamente. Bueno, ya vamos llegando al final. Quedan muchas cosas en el tintero. Estoy muy feliz de haber conversado contigo el día de hoy y me gustaría que cerráramos esto con una breve reflexión de unos 30 segundos para un último tema. Eh, y quería comentar, bueno, que en Chile se han formado dos figuras políticas de grueso calibre, o Chile y Argentina. Esta es Michelle Bachelet, por un lado, y la otra, bueno, es Cristina Fernández de Kirchner. Dos Entonces, ejemplares mujeres. bueno, a lo que voy, como sacándonos de todo juicio de valor, Sí. porque yo tampoco tengo muchas, digamos, virtudes que mencionar de esas personas. Independientemente de lo corrupta que tiende a ser la política, estos dos personajes creo que pueden ser un buen ejemplo de paternalismo, o en este caso maternalismo estatal, ¿no es cierto? Creo que cae como anillo al dedo, como ejemplo, para tu nuevo libro sobre todo, ¿ah? El que habla solo de los gestos políticos. Entonces, en este sentido, ¿cuál es tu opinión personal para este tipo de políticos híbridos? Porque no se sabe qué es lo que son. Un día son, digamos, comunistas y al otro día, digamos, son totalmente conservadores.
y los efectos de sus populismos. ¿Qué consejo? Esta es mi pregunta, mi reflexión importante. ¿Qué consejo le darías a las mujeres, a las más jóvenes sobre todo, para que tomen responsabilidad civil y no llegar al momento y voten solamente por el hecho de ser sororas? Creo que la clave para ellos y para ellas, pero ya que me dices para ellas las más jóvenes. Es que por el También tópico sirve del para... programa, digo yo. Sí, 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 pero vamos, esto vale para todos. La palabra clave es emancipación. Emancipación económica, emancipación ideológica, emancipación de tu propia vida. Es decir, no consientas que venga nadie a decirte que es moralmente superior a ti y que tiene derecho a dictar cuáles son tus valores, tus fines y tus medios. Para hacer eso, para poder emanciparte ideológicamente, mentalmente y materialmente, necesitas formación, lectura, reflexión, pensamiento propio, que es algo que he hecho mucho de menos. Pensamiento propio y escuchar a todas las opciones y desde luego darte cuenta de cuando un gesto está vacío de todo contenido y sirve para, o sea, ¿quién gana con esto? Esto es como preguntarse a quién beneficia, ¿no? En las series de detectives, ¿a quién beneficia esta muerte? ¿No? ¿Quién va a heredar la casa? Bueno, ¿a quién beneficia esa idea? ¿Al que recibe tu voto? Huye, sal corriendo. Y sé diferente, que no te dé miedo ser diferente, independiente y ser una persona con un pensamiento propio, emancipado y una vida propia emancipada gracias a la libertad económica, ¿no? Y la libre iniciativa. Sólida y elocuente como siempre. Querida María, en nombre de Francisco, que lamentablemente no pudo estar hoy porque estaba en sus exámenes dando su máster en Texas Tech en Estados Unidos, bueno, y el equipo de Palabra Pública, queremos darte las gracias de todo corazón por esta linda conversación. La he disfrutado mucho y espero poder tenerte con nosotros pronto. Muchísimas gracias y te recuerdo que hay pendientes otras muchas conversaciones y estoy a vuestra disposición. Muchas gracias, de verdad. Así es, un gran abrazo.